Listo, señores, buenas noches nuevamente. Aquí empezamos a grabar el video y vamos a trabajar el día de hoy en introducción a MATLAB y la última parte de la clase la trabajamos con señales de potencia y energía, que es lo que nos corresponde para la sesión de hoy. En la primera práctica que nosotros estamos realizando, que está colocada en el aula virtual, como ustedes lo están observando, tiene como objetivo el siguiente problema. Dice, primer punto, en MATLAB o a mano, en este caso lo vamos a hacer en MATLAB, discretice, ¿cierto? Y muestre gráficamente una señal sinusoidal de 500 Hz, ¿cierto? Con un tiempo de muestreo de 1 milisegundo. Calcule su periodo, longitud de onda, repita discretización para un tiempo de muestreo de 100 microsegundos. ¿Listo? Repita el procedimiento anterior, que es el segundo, para un tiempo de muestreo igual a 1 milisegundo y un tiempo de muestreo igual a 100 microsegundos, pero esta vez para la suma de dos señales sinusoidales con frecuencias 2000 tercios Hertz y 1000 tercios Hertz. ¿Qué diferencia nota en los dos dominios? Es decir, cuando grafica la continua versus la discreta, su frecuencia es la suma en continuo, es la misma. Sí, o sea, la frecuencia de la señal como suma es la misma en continuo con discreto. Hay que justificar su respuesta. La tercera es calcule la potencia gastada de la señal. Si se supone que hay un circuito serie con una fuente AC de 12 voltios, 600 Hz, resistencia de 100 ohms, ¿cuánta energía gastará en 60 segundos? Ahí vamos a tener que utilizar lógicamente los conceptos. Y el cuarto será recalcule el problema para un circuito con una fuente de onda cuadrada. ¿Cuál es su solución? A mano. Bien, ese cuarto punto es el que ustedes tendrán que entregarme en la última parte de la clase y yo calcularé las respuestas. Vamos a arrancar haciendo una pequeña introducción a MATLAB, aunque muchos de ustedes ya hayan y conozcan este sistema de trabajo. Entonces, nuevamente, MATLAB es una herramienta orientada a trabajar con matrices y vectores. El hecho de que esté orientada a trabajar con matrices y vectores ahorra computacionalmente una gran cantidad de recursos porque permite hacer procedimientos en paralelo y no procedimientos en serie como los utilizábamos con el for. Así que en MATLAB utilizar los for para, por ejemplo, hacer una multiplicación fila-columna o este tipo de cosas, fila-fila, posición a posición, pues no es muy bueno que digamos. Bien, ¿qué tiene MATLAB? Entonces MATLAB inicialmente, cuando ustedes lo abren, tiene una serie de pestañas. En la serie de las pestañas Home, bien, siempre van a encontrar esta pestañita que dice Layout. Esto es muy común que MATLAB trabaje similar a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver en Word, ¿cierto? O a las ventanas tipo Windows. Es muy intuitivo, ¿cierto? Me permite pues casi que identificar cuáles son automáticamente pues las señales que voy a trabajar. Esto lo que puedo hacer, importar datos, etcétera, etcétera. Esto lo iremos manejando a medida que vamos avanzando en la asignatura. Y lo primero que voy a colocar para que hablemos todos el mismo idioma es que tomen donde dice layout. ¿Qué es el layout? La organización de las ventanas. ¿Cuáles ventanas? La ventana de current folder, la ventana de workspace, la ventana del command window. En caso tal de que yo haga un programa, pues la ventana donde está el programa, etcétera, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es colocar el layout, ¿cierto? El layout por default. Bien, una vez coloquemos el layout por default, pues aquí en adelante vamos a hablar todos el mismo idioma. Si nosotros hablamos el mismo idioma, lo primero que tenemos que identificar en la pantalla de MATLAB es que tiene en su parte superior una dirección donde tiene almacenados los programas y funciones. ¿A qué me refiero con programas y funciones? Efectivamente, pues yo puedo crear programas que serán extensión .m o script.m. Esto podré generar funciones. Esto, por ejemplo, ustedes lo ven aquí, que tiene pues su correspondiente, lógicamente, extensión. Script en vivo. ¿Cuál es la diferencia entre un script y un script en vivo? Que el script en vivo me va haciendo la prueba de escritorio del programa que yo voy manejando. ¿Listo? Por ejemplo, en las figuras, cuando yo necesito ver si detecté algún error pequeño o cuando voy a hacer cálculos, él me permite ir mirando cálculos uno a uno, como si tuviese una programación en un Excel. ¿Listo? Mientras que el otro script, si yo no le dejo el comodín que es punto y coma, pues efectivamente no lo voy a poder trabajar. Las funciones, pues evidentemente su nombre lo indica, son aquellos subprogramas, secuencias que no tienen o no guardan variables,
¿cierto? De manera global, sino de manera local. ¿Qué significa de manera local? Ustedes ejecutan ese pedazo de función o ese pedazo de programación y después él borra todos los valores. Simplemente pone unas entradas, pone unas salidas y la borra. Una función en vivo para probarla. Una clase, ¿cierto? Que es todo más orientado ya a programación estructurada. Una nueva figura. Una app, que es importante que esta app la manejemos. Esto. Y un folder que ustedes podrían crear, pues, evidentemente, con lo que tienen acá. ¿Qué nos vamos a proponer hacer el día de hoy? Pues como vamos hasta ahora, nuestra primera clase de MATLAB, vamos a trabajar inicialmente con los scripts. Esto, command window y script. ¿Qué significa el command window? Pues la ventana de comandos, que es la ventana principal, la que ustedes están viendo en este momento, esto donde está parpadeando el link y donde estoy señalando, la llamamos la ventana de comando. ¿Y por qué la llamamos la ventana de comando? Porque esto funciona similar a una calculadora. Entonces, yo en esa ventana de comando puedo ejecutar tareas tan sencillas como la definición de una señal, de un número en una determinada variable. Cuando yo hago esta igualación, recuerden, las reglas de programación siempre se iguala lo que está a la derecha se le asigna lo que está en la izquierda, es decir, el 2 se lo asigna a la variable C y la creo. Él automáticamente me crea en el espacio de trabajo workspace, mírenlo, las variables que yo estoy trabajando. Eso es lo que yo llamo variables globales. En cualquier programa siempre va a haber variables globales. En las funciones hay variables locales. Esto es decir, no aparecen acá, se borran. Como MATLAB está orientado a trabajar por vectores, es importante que nosotros manejemos una sintaxis específica. Entonces, primera sintaxis, existen comodines. ¿Cuáles son los comodines en MATLAB? Entonces, ustedes se van y dicen, los comodines en MATLAB son, primero, punto y coma. El punto y coma es un comodín que significa salto de línea, esto, y que además me permite a mí hacer la no impresión por ventana de comando. ¿A qué significa o qué significa eso? Miremos el primer caso, no impresión de valor por ventana de comando. Por ejemplo, la diferencia entre la línea de arriba y la línea de abajo es que yo le voy a asignar a la línea de arriba 2, me lo imprime por pantalla, mientras que la línea de abajo le voy a asignar 4 y no me lo imprime por pantalla. Sin embargo, en el workspace, que es donde está el espacio de trabajo, las variables almacenadas de lo que estoy trabajando en MATLAB, sí me hizo la corrección. ¿Esto? Entonces, ¿qué es lo que yo digo? Que en cualquier programa, cuando yo utilice el punto y coma, es para que a mí no me imprima cosas. Solamente le quito el punto y coma cosas que yo necesito saber. Más adelante lo van a entender. ¿Esto? Segundo caso, el comodín coma. Entonces, la coma no sirve, ¿bien? Para hacer una separación, ¿esto? De algún procedimiento y o no sirve también para poder hacer separación entre columnas. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Sí, miren. Si yo voy a crear un vector, los vectores siempre serán calculados o almacenados entre corchetes cuadrados y irán separados por columnas. Por ejemplo, un vector que va a ir separado por columnas se llama vector columna. Por ejemplo, 1, 2. Importante, en MATLAB el comodín coma equivale al comodín espacio. Es decir, si yo coloco coma o espacio, separe por columna. Él me creó un vector. ¿El cuál vector? El vector 1, 2, 3. Si lo hago con punto y coma, pues yo tendrá 1, punto y coma, 2, punto y coma, 3. Entonces el vector ya no va a ser vector columna, sino vector fila. Observen bien la diferencia. Y si yo combino los dos, pues yo voy a hacer una matriz. Por ejemplo, 1, 2, ¿cierto? Punto y coma, 2, 5, 3.6. Ojo con el punto, ¿no? El punto es la separación del decimal, la coma es la separación entre columnas. Y por ejemplo, aquí creé una matriz, obsérvenlo, donde los valores de la primera fila son 1, 1, 3, los de la segunda fila son 2, 5 y 3.6. Bien. Automáticamente MATLAB, siempre que crea este tipo de valores, los asigna como doble. Por programación, ustedes saben que la variable doble tiene unos límites negativos y unos límites positivos hasta donde puedo subir. Hasta ahí vamos bien. ¿Tenemos alguna duda, pregunta? Bastante sencillo, ¿no? Entonces, continuamos. Una vez tenemos esos valores y nosotros lo que queremos es aprovechar, ¿cierto?, de una serie de secuencias, pues nosotros podemos llamar a funciones conocidas. Funciones conocidas. Por ejemplo, una función muy común
que nosotros utilizamos, ¿cierto? Para encontrar máximos y mínimos dentro de una matriz, pues es exactamente la que es intuitivamente el máximo. Por ejemplo, yo le voy a decir que m es igual a la función máximo. Máximo es una función que está definida por defecto. Entonces, MATLAB ya la carga. Entonces, ventaja, MATLAB 2020 ya me dice automáticamente cuál quiere utilizar y a qué equivale, similar a como lo hace Excel en algún determinado momento, pero mucho más rápido y más intuitivo. Entonces, el máximo, yo quiero que me saque el máximo de quién, del vector C. ¿Esto? ¿Qué va a ser el máximo del vector C? Entonces, la función máximo siempre me calcula por columnas. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál es el máximo entre la columna 1 y 2? 2. ¿Cuál es el máximo entre la 1 y la 5? 5. ¿Cuál es el máximo entre 3 y 3.6? 3.6. ¿Listo? De modo tal, por ejemplo, que si yo quisiera sacar el máximo de una matriz, pues yo tendría que hacer máximo del máximo de C. ¿Lo observa? Y él me encontraría efectivamente que 5. Es decir, me sacó el máximo por columnas y después me sacó el máximo por el restante que era la fila que yo tengo. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Y evidentemente con la función mínimo, ¿cierto? Las funciones siempre se colocan el nombre de la función, paréntesis y los parámetros de entrada, ¿cierto? Y si existen parámetros de salida, pues parámetros de salida. Entonces, por ejemplo, el mínimo de C. Si yo saco los mínimos de C, nuevamente me los calcula, mírenlo, de esta fila, los mínimos de cada columna. Entonces, el mínimo entre 1 y 2, es decir, los valores más pequeños entre 1 y 2 es 1, el valor más pequeño entre 1 y 5 es 1, y el valor más pequeño entre 3 y 3.6 es 3, ¿cierto? Si yo hiciese el mínimo de ese valor, ¿cierto? El mínimo de lo que me va a dar el resultado del mínimo de C, pues automáticamente yo tendría que es 1. Interesante, ¿no? Porque inmediatamente, o que ustedes lo que es demasiado rápido. Como ustedes ven, pues evidentemente MATLAB, pues por ser un sistema de trabajo lo suficientemente rápido y tal vez diríamos versátil a la hora de trabajar con números, pues MATLAB está orientado a que nosotros, por ejemplo, podamos crear gráficas, ejes y demás resultados de manera muy sencilla. Entonces, para no ponerme a crear, por ejemplo, un vector de este tipo, voy a crear un vector el que quieran, n. Por ejemplo, que ustedes tuviesen un vector que fuese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imagínense que ustedes quisiesen llenar un vector de 10 posiciones. Miren cuánto me demoré. Demasiado demorado, ¿cierto? Hay una forma alternativa, ¿cierto? Que MATLAB lo tiene claro y le dice, mire, usted puede generar un vector si conoce el inicio. Entonces, para mi caso, el inicio, y aparece el siguiente comodín, 2 puntos. El paso, es decir, de cuánto en cuánto quiere generar el vector. En mi caso, de 1 en 1. ¿Y cuál es el final? Y él automáticamente me saca las mismas posiciones. De modo tal, por ejemplo, que si yo quisiese sacar un vector n que tuviese, no sé, 1000 posiciones, supongamos, que va de 1, 1001 posiciones, de 0.001, 0.01 hasta 10, ¿cierto? Ustedes deberían tener aproximadamente 100 puntos por cada unidad y obtendrían, lógicamente, los resultados. Lo voy a lanzar sin punto y coma, única y exclusivamente para que ustedes vean que se va a cargar el sistema. Y como estoy trabajando en línea, pues puede que se tarde un poco. ¿Listo? Bueno, es rápido. 900 son posiciones, sí, efectivamente, de 0 a 10 estaban las 1000 posiciones, 1000 posiciones. ¿Lo observan? Y así yo puedo generar gráficas que me muestren en tiempo real. E incluso MATLAB puede también captar datos dentro del computador por el puerto serial o por el puerto USB simulando un puerto serial a través de tarjetas electrónicas. Eso es importante que lo conozcan, porque nos va a permitir o nos permitirá en un determinado momento realizar, por ejemplo, algunas modulaciones interesantes. Una vez tienen esto, pues es común que en MATLAB se les llene a ustedes la pantalla. Así que la siguiente instrucción que ustedes tienen que manejar, estas instrucciones que son muy similares en todos los lenguajes de programación, es CLC. CLC significa limpiar la pantalla. ¿Vamos bien hasta ahí con los parámetros básicos? ¿Listo? Entonces, si lo que yo quiero hacer es resolver mi primer punto, lo voy a hacer el primer punto por el comma win.
Es decir, voy a graficar una señal sinusoidal de 500 Hz. ¿Esto? Para graficar una señal, es evidente que ustedes tienen que siempre comparar el eje de las abscisas, que siempre lo llamamos X, contra el eje de las ordenadas, que siempre lo llamamos Y, o eje X, eje de las abscisas horizontal, eje de las ordenadas vertical. ¿Cómo funciona MATLAB? Genera una colección de puntos. Por ejemplo, voy a graficar, no sé, voy a hacer una figura cualquiera. Esto, voy a decirle que existe un vector X donde están las abscisas, que es igual. Lo voy a hacer manualmente para que ustedes vean cómo funciona el comando plot. A la posición, en la posición 1 me va a colocar, bueno, un número, es decir, en X quiero que me grafique el punto 1 en X, el punto 2 en X, el punto 3 en X, el punto 4 en X, el punto 5 en X. Me va a hacer 5 puntos. Y en Y, perdón, creo que algo escribí mal, 2 comas. Es que puso doble coma, profe. A ver. Sí, ya lo solucioné. Y Y, quiero que, por ejemplo, me grafique unos valores, no sé, los voy a inventar, ¿listo? Que suban y bajen similar a una diente de sierra. Entonces, en el número 1, quiero que me grafique, que haga la pareja ordenada 1,5. En 2 va a quedar 2, menos 5. ¿Listo? En 3 va a quedar 3,5. En 4 va a quedar 4, menos 5. Y en 5 va a quedar 5, ¿por qué 5? Porque quiero hacerlo. Le hubiese podido colocar 10, 20, como ustedes quieran. Pero aquí lo que buscaba era que use un valor positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, para que se vea similar a una diente de sierra. Entonces, lo que hace, por ejemplo, el comando plot, que es el que vamos a manejar a continuación, es como un niño, ¿no? Toma el valor 1, toma el valor 5 y pone un punto. Toma el valor 2, toma el valor menos 5 y pone otro punto. Toma el valor 3 con 5, toma el 4 con menos 5 y toma el valor 5 con 5. Lo que quiere decir que cuando yo vaya a hacer cualquier gráfica, el número de posiciones debe ser exactamente igual, de lo contrario me va a sacar un error. ¿Listo? Y el primer comando que yo utilizo es plot. ¿Qué hace plot? Plot es una función que une punto a punto. Entonces, quiero que en orden de sintaxis, primero el eje horizontal, segundo el eje vertical. ¿Listo? Vamos a graficarlo. Él lo hace por defecto en color azul y genera una figura en línea continua. La van a observar. ¿Listo? Entonces, en la parte superior, está un poco lento, la observan. Él automáticamente equilibra los ejes. Mírenlo. 1, 2, 3, 4, 5. Y automáticamente coloca los valores de Y. 1, 5. 2, menos 5. 3, 5. 4, menos 5. Y 5, 5, que eran las parejas de valores ordenados a los que yo estaba haciendo referencia. Si yo en cada uno de estos valores coloco números, muchísimos números, pues voy a graficar o a generar una onda específica. Pero observen que la función plot une los puntos, mientras que la segunda función que nosotros vamos a utilizar, que es la función stim de los mismos valores, pues lo que hace es unir el punto, ¿cierto? Identificar el punto y lanzar un delta de Dirac. Observen. ¿Listo? Entonces me lanzó un delta de Dirac en el punto 1 de altura 5, en el punto 2 de altura menos 5, en el punto 3 de altura 5, punto 4 menos 5 y en el punto 5 de 5. Y observen que me reemplazó la figura. Así que, por ejemplo, si yo quisiese hacer una figura sobre la otra, tengo que utilizar el comando hold on. ¿Esto qué significa? Pues mantenga habilitada, lógicamente, la pantalla, la figura o lista para que yo ingrese lo que voy a colocar. Por ejemplo, ahora le voy a volver a decir que me plotee X, Y y él debería plasmarme la gráfica encima de los puntos discretos que acabo de lanzar. Entonces, en resumen, plot para señales continuas, stim para señales discretas. Automáticamente, cuando yo hago el cambio entre plot y stim, pues él me cambia los colores. ¿Listo? Para las versiones superiores a 2016. Antes me dejaba siempre todo por azul en defecto. Sin embargo, yo pudiese jugar con esas propiedades. Por ejemplo, decirle que la figura va en rojo. Esto. Véanlo, la cambié de color. Decirle que la figura va en negro. Esto. Hay 8 colores básicos. Voy a probarlo. Yellow. Cyan. Cyan. Esto. Magenta. Bien. Profe, una pregunta. Dígame. ¿El hold on para qué es? El hold on es para que me mantenga
las gráficas, es decir, que cuando reciba la siguiente gráfica que yo le voy a enviar, él no me borre la anterior. ¿Listo? Es el que me dice, Ok, mantenga la gráfica activa. Profe, qué Entonces, pena. sí, señor. Usted dijo que el plot es para señales continuas y el sting, ¿qué? Para Es que no lo señales escuché bien. discretas. Para Para señales señales discretas. Sí, señor. Él dispara automáticamente la señal discreta. ¿Por ahí me están escuchando un poco mejor? Sí, profe, ahora sí se escucha un poquito más duro. Sí, sí, es que tenía aquí el mano libre y posiblemente lo que ocurre es que a veces se me mueve y no se escucha pues de la misma manera. Entonces me lo quito y yo hablo con el micrófono del computador. Bien, ahí van algunos colores, por ejemplo el azul, lógicamente, el rojo, el amarillo, el negro, el cian, el magenta, y bueno, me faltan dos, en este momento pues ya no recuerdo, esos son tal vez los que más utilizo, creo que me falta por ejemplo lógicamente el verde, ¿cierto? El green y bueno, creo que el blanco, pero pues aquí no aplicaría. ¿Listo? Entonces son 8 colores. Si ustedes quieren poner un color específico a la gráfica y que ustedes la pudiesen programar, incluso hacer píxeles y fotografías y demás, pues evidentemente tendrán que cambiar esa opción que yo acabo de colocar de forma rápida por cada una de las propiedades. Entonces, ¿qué ocurre con plot y sting? Estas tienen unas propiedades. Por ejemplo, si yo colocara el ancho de la línea, el estilo de la línea, ¿sí? O sea, cada vez que yo coloco coma y entre comillas sencilla, puedo afectar una propiedad. Entonces, supongamos que esta propiedad sí, ya vienen cargadas por defecto dentro de las funciones y ahí le voy a colocar un valor. Entonces, él como me está diciendo automáticamente los resultados, él me está diciendo, coloque un número, ¿cierto? Ancho de la línea, coloque un número. Entonces, lo voy a colocar 3. Entonces, ¿por qué? Porque lo conozco y sé que es un valor importante. Observen lo que pasó con la gráfica. Entonces, tenemos acceso total a tomar las gráficas, ¿cierto? Y a cambiarle las propiedades. Los invito a que ustedes en sus tiempos, en sus ratos libres, tomen las señales, ¿cierto? Se metan con MATLAB. En las aplicaciones es donde va a ser más específico, porque es importante, ¿cierto? Que uno al final aprenda a manejar todas esas propiedades para que sea rápido, sobre todo la presentación de cosas. Como ustedes recuerdan, en cualquier informe que hagan, siempre MATLAB debe presentar unos ejes, ¿cierto? Entonces, de manera rápida, el X-label o la etiqueta que va en el eje X, ¿cierto? Es la letra que ustedes le van a colocar. Entonces, supongamos que esto es el tiempo y que este tiempo va en segundos. ¿Listo? Entonces, ustedes le dicen, bueno, X-label, lógicamente, como es el tipo de variable string, deben colocarle entre comillas, ¿cierto? Y eso es lo que le va a escribir en la parte inferior, por ejemplo. Tiempo en segundos, y también pudiesen hacer lo mismo, ¿cierto? Con el JLabel, ¿cierto? La etiqueta que ustedes tienen ahí, y le pueden colocar, en lugar de tiempo, le pueden colocar, no sé, voltaje en voltios. Eso le soluciona enormes problemas, ¿no? Porque ahí ya me presenta automáticamente los resultados de la gráfica. Y aún así, le puedo colocar el título. Miren, es muy intuitivo MATLAB, ¿no? El título de la gráfica. Entonces, este va a ser, no sé, porque quiero llamarlo test. Entonces, todo lo que ustedes coloquen dentro de esas comillas es lo que les va a aparecer. Miren que la gráfica es automática. Incluso a veces uno puede, esto lógicamente ustedes a medida que lo vayan practicando lo van teniendo en cuenta, hay algunos que ya lo sabrán manejar muy bien. Le pueden activar algo que llamamos el mallado o la grilla. Le dicen read on comandos. ¿Qué es el read on? Observen que lo que acaba de salir es un mallado específico que me dice a mí, ¿cierto? ¿Cuál sería la posible unión de puntos? Y eso está entendido, pues ya podemos generar una señal sinusoidal. Yo voy a generar una señal sinusoidal aleatoria. ¿Listo? O sea, aleatoria en frecuencia, para que me entiendan. ¿Listo? La voy a generar aquí y luego les voy a dar un poco de tiempo para que ustedes la generen, lógicamente los que están trabajando en su respectiva aplicativa en MATLAB. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer para generar una señal sinusoidal o una señal exponencial o una señal específica, ¿cierto? De esas que uno utiliza en señales de sistema o en modulaciones, ¿cierto? Pues es definir el eje horizontal. Y el eje horizontal en todas las comunicaciones que nosotros estamos manejando, o es el tiempo o es la frecuencia. De momento, sabemos que es el tiempo. Así que le voy a colocar la letra P. Y le voy a decir que voy a graficar una función sinusoidal, ¿cierto? Que va a ir entre 0, ¿cierto? Saltando de 0.01 hasta 2 por pi. ¿Listo? No, hagámoslo hasta 4 pi. ¿Por qué? Porque quiero que sean 2 periodos.
él me genera una cantidad de puntos. Mírenlos. 1257. Esos son muchos, ¿no? Bien. Y ahora voy a decirle que me genere la señal Y, que es la señal sinusoidal, con amplitud 1 multiplicado por seno, ¿cierto? De 2 por pi por la frecuencia. ¿Listo? Si la frecuencia es 1, pues ahí lo que yo acabo de hacer, ¿cierto? Es evidentemente colocar 2 por pi, lógicamente la variable por pi. Entonces, ¿qué hace ese comando? Él lo que hace es que me coloca en cada uno de esos valores de Y los 1257 evaluaciones. Entonces, si hay 1257 puntos, él me va a colocar 1257 puntos en Y. Esto es similar a lo que haría el osciloscopio. Recuérdenlo, el osciloscopio hace efectivamente esto. Genera una señal de T, testea cuánto es Y y lo grafica. Y tendríamos los valores. Una vez tengo los dos ejes, pues lo único que yo tengo que hacer es plot, si la quiero de forma continua, T, Y, y automáticamente tengo mi resultado. Observen. Si ustedes no quieren que les salga, ¿cierto?, esa función como la tienen en este determinado momento, una encima de la otra, pues lo único que tienen que hacer es o cerrar la figura aquí en la X y volverlo a correr, o darle ¿cierto?, intuitivo. Con la flecha hacia arriba, ustedes pueden llamar a los últimos comandos. Y observenla. Esa es la señal sinusoidal que yo estoy solicitando. Es una señal de amplitud 1. En este caso, pues la estoy graficando muchos periodos, ¿cierto? Tiene una señal o tiene un periodo específico, obsérvenlo, arranca en 0 y va hasta 0. Como lógicamente yo le coloqué que la frecuencia es 1, pues el periodo es 1. Como la siguiente que voy a hacer es una de 500 Hz, pues tendré que colocar la de 500 Hz. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero hay una cosa particular, y es que miren lo que ocurre cuando yo hago el steam. Cuando yo hago steam de esa misma gráfica, ustedes van a detectar una serie de puntos nublados. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Él me genera un delta de Dirac por cada pareja de puntos. Como yo coloqué 1257 puntos por 1257 puntos, pues evidentemente él me va a colocar toda esa cantidad de puntos haciendo parecer de que yo tengo en realidad una forma sólida, cuando es mentira. Entonces le voy a demostrar. Miren los comandos que están en la parte superior, pues yo los puedo trabajar para cambiar de color, etcétera, etcétera. Y le puedo dar, por ejemplo, con el más un zoom. Entonces voy a hacer un zoom en la última parte de la gráfica y ahí ustedes pueden ver todas las muestras que salieron. Esas muestras, aunque ustedes no lo crean, a mí me da la impresión de que la señal es continua, en realidad en MATLAB todo es discreto. Todo. ¿Listo? Menos el programa, incluso, bueno, es una convergencia que tenemos, menos la librería Symbolic de MATLAB. ¿Dudas hasta ahí? ¿Tenemos claro cómo generar una señal? ¿Cómo graficarla? Y ya si ustedes quieren, pues, graficar otro tipo de señal que no sea seno, sino coseno, que sea exponencial compleja, lo que ustedes quieran, lo van a poder hacer con MATLAB. MATLAB tiene esa propiedad y es que también maneja complejos. Entonces es algo muy útil orientado a las comunicaciones, no solamente digitales, sino analógicas, a las señales y sistemas, para que sea desde un punto de vista aplicativo, la forma de observar cómo funcionan los diferentes procedimientos matemáticos. Y sin más palabras, pues arrancamos nosotros la práctica que tenemos para el día de hoy. Entonces, como yo lo que quiero es que no tenga que escribir esto como en una calculadora cada vez que voy a revisar un cálculo, cada vez que voy a hacer un determinado valor, pues simple y sencillamente creo en el home un new script. ¿Qué es un script? Es un documento en blanco de extensión .m, es la extensión típica de MATLAB, ¿cierto? Que él utiliza para poder llamar a todos sus procedimientos. Y que me va a repetir cada vez que yo le dé clic en play. Miren que se nos crearon unos subcomandos tan pronto creé el script. En ese caso, ustedes siempre van a tener que manejar en el editor el run. Ahí está el save, etcétera, etcétera. Esto se les irá escondiendo. ¿Qué es lo primero que yo les aconsejo que ustedes hagan en un tipo de script de estos? Como esto es una script o función, ¿cierto? Y va a tener documentación y va a tener ayuda,
lo primero que yo les aconsejo es que le coloquen. Entonces, el porcentaje es un comodín también que funciona para colocar comentarios. Eso no lo va a leer el programa de MATLAB. Por ejemplo, entonces, práctica 1, comunicaciones analógicas. Perdón, comunicaciones analógicas y de ahora. ¿Listo? Pues tan pronto tengan ustedes eso, la pueden describir. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace esta práctica? Entonces, esto es generación de señales de potencia. Perfecto. Listo. Y empiezan a realizar ahí en adelante. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Como nosotros necesitamos generar una señal, miren, una señal que tiene una frecuencia de 500 Hz, pero que además debe ir discreta a 1 milisegundo, pues tenemos que generar, ¿cierto? El eje. El eje. ¿Cuál eje? El eje horizontal. Llamamos eje de la variable independiente. Para este caso, el tiempo. El tiempo lo vamos a arrancar en 0 y dice ahí que va cada milisegundo. Miren. Entonces, si ustedes quisieran hacer que ese tiempo de muestreo, por ejemplo, fuese variable, pues yo lo colocaría así. 0, 2 puntos, tiempo de muestreo y hasta donde quieran hacerlo. Entonces, yo quisiera hacer la señal hasta 2 veces el periodo. Miren lo que yo acabo de hacer. En función específica, estoy diciendo que tienen que existir 2 variables que yo tengo que definir. Digo, el periodo de muestreo es 1 milisegundo. ¿Listo? Pudiese variarlo, pudiese leerlo por pantalla, claro que sí, pero para mi caso, que es la primera práctica, está bien así. El periodo, ¿cierto? Entonces, como yo por lo general no tengo el periodo, sino que tengo la frecuencia, pues la frecuencia es de 500 Hz. ¿Listo? El periodo es igual a 1 dividido entre la frecuencia de la señal. ¿Pudiese colocar la frecuencia de muestreo? Sí, claro que sí, pero yo lo quiero en función del periodo. Y así me quito de encima, ¿cierto? Tener que depender del eje y cambiar el eje cada vez que quiera cambiar el periodo de muestreo o quiera cambiar la señal de la frecuencia. Eso me permite generalizar en términos de programación un eje. Entonces, vamos a tener tantos puntos como sea necesario, muestreados cada milisegundo en una señal de 2 veces el periodo. Siempre me va a salir, ¿por qué quiero 2 veces el periodo? Porque si no se me va a saturar la gráfica y no voy a poder entender nada. Ya grafiqué el periodo T. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí en ese vector que usted acaba de definir, el valor inicial es el 0, que es el valor en el que arranca, ¿cierto? Es Sí, el señor. tiempo 0, ¿cierto? Sí, señor. El segundo valor es el nivel en el que avanza, ¿cierto? Digamos el tamaño de los pasos, ¿cierto? Sí, señor. Por ejemplo. ¿Y el en este último caso es el sería- final? Sí, el último es el final. Por ejemplo, Ah, en este listo, caso de sería una. 0, 0.001, 0.002, etcétera, 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 hasta que llegue a 2 veces el periodo. ¿Listo? Supongamos que en el periodo de 500, ¿cierto? En la frecuencia de 500 Hz, ¿cierto? El periodo es 1 sobre 500, ¿cierto? O sea, 2 milisegundos. Entonces, frenarían 0, 001 y 002. ¿Listo? Listo, profe, Solo haría gracias. esos 2 puntos, y así hasta que llegue a 2 veces por el periodo. Este es un comodín, lo que yo les digo, para que ustedes puedan trabajar. Listo, profe, pero una cosa, ¿por qué ¿me recuerda por qué es 2 veces el periodo? O sea, ¿uno tiene que colocar 2 veces el periodo o puede No, ser no, una no. amplitud? Yo lo coloqué caprichosamente porque solamente quiero ver 2 veces el periodo. Lo puedo Ah, ver bueno, 50 veces, 100 veces, pero, o sea, para efectos visuales no, ni quita ni pone, por eso lo coloco 2 veces, es por experiencia nada más. ¿Listo? listo. Sí. Bien, y genero la función sinusoidal. Entonces, para la función sinusoidal, en este caso, yo lo que tengo que colocar es la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Pues como no lo definen, ¿cierto? La amplitud va a ser igual a 1. Y la señal sinusoidal siempre es la amplitud multiplicado por, recuerden que el seno en inglés, para que ustedes lo tengan ahí, de la función que ustedes quieren colocar. Entonces, voy aquí a hacer un paréntesis antes de continuar. Y aquí en esto les voy a colocar una anotación importante. Recuerden lo que va aquí adentro, el t. Entonces, eso siempre es omega por t, ¿cierto? Y omega por t es igual a 2 por pi por la frecuencia por t. ¿Listo? Aquí me está diciendo de una la frecuencia, entonces yo tengo que colocar esto. La forma general de calcular una sinusoidal es 2 por pi por la frecuencia, por el tiempo. ¿Listo? La frecuencia es que tanto oscila la señal.
Y el tiempo son todos los puntos donde voy a hacer las parejas ordenadas. Y ahí me va a salir tantos puntos como tenga el T. En mi caso, inicialmente la señal es de 500 Hz y yo muestro a 1 milisegundo, pues evidentemente me van a salir solamente 3 puntos. Luego, pueden utilizar el control Z, entonces también funciona, ¿listo? Y enseguida lo que ustedes van a hacer ahora es darle plot. ¿Esto qué van a plotear? T, Y. ¿Esto en qué color? En azul. ¿Listo? Entonces lo dejan por defecto. Y el spin lo voy a quedar en rojo. ¿Listo? Entonces T, Y, rojo. ¿Claro hasta ahí? Como quiero que los dos estén en la misma gráfica, no olviden colocar el hold on. Y como quiero que pues, solamente por capricho me salga el grilla, la grilla, pues que voy a colocar grid on para que me salga la cuadrícula o la malla. Quiero que el eje de las X, ¿cierto? Se llame tiempo, ¿cierto? Y sus unidades van a ser milisegundos. ¿Y ustedes cómo así que milisegundos? Sí, claro, mire, desde que definimos aquí el periodo igual a 1 milisegundo, pues es evidente que me va a salir en milisegundos. ¿Listo? Si ustedes quieren, lo empiezan a colocar también en segundos. Bueno, dejémoslo en segundos para que vean por 10 a la menos 3. No tengamos que hacer ninguna transformación. Y el eje Y, pues lo que sea. ¿Listo? No sé qué, lo que queramos colocarle. Vamos a colocarle nuevamente voltaje porque tal vez es el que más manejamos nosotros. ¿Listo? Y el título de la gráfica va a ser igual. Oh. ¿Ok? No olviden la comilla. Y básicamente ahí tendríamos nuestra primera gráfica de forma específica. Recuerden que cuando nosotros vamos a hacer una programación en un computador, los computadores son tan inteligentes como sea el programador. Así que ustedes son los que definen y deciden si el computador es capaz de hacer maravillas. Si el computador hace tonterías, pues ustedes no saben programar. Pero si el computador hace maravillas es porque ustedes así se lo ordenaron. Una vez lo tienen ahí, deben guardarlo, porque ningún script bajo el valor de sin título, ¿cierto? Pues va a poder correrse. Entonces, pueden tomar dos opciones. O lo corren de una vez, él no obliga a guardarlos, o lo guardan. Entonces, voy a hacer el procedimiento normal, que sería, guardémoslo, ¿cierto? Él lo va a guardar en el valor actual. Yo le voy a colocar práctica 1, comunicaciones. ¿Listo? Comunicaciones analógicas. Bien. Y le doy OK. Tengan cuidado cuando ustedes vayan a guardar los archivos. En MATLAB no es recomendable dejar espacios. O sea, nunca se dejan espacios. Si ustedes le colocan aquí espacio, él no lo reconoce. Es decir, si lo dejan así. ¿Lo ven? Automáticamente le saca error. Entonces, o le colocan guión o le colocan la mayúscula para que ustedes sepan que ahí se separa el nombre o como ustedes quieran. Y le dan OK. Ventaja de ese valor .m de este script que acabamos de crear. El .m sí no me interesa si tiene o no, ¿cierto? En ningún momento la versión del MATLAB. Si es en 2016, si es en 2015, si es en 2020, el .m siempre va a correr, a no ser que nosotros utilicemos algún, no sé, alguna cosa por defecto extraño, algunas funciones que ya están obsoletas o ese tipo de cosas. Bien, pues vamos a correrlo. Y ustedes lo que van a notar, evidentemente, es que él me va a generar una señal. Y queremos ver esa señal y aquí el análisis de la primera señal que vamos a observar. Y ustedes dicen, vengan, ¿qué pasó acá? Observen lo que ocurrió. Primero, en el tiempo igual a 1 milisegundo. ¿Cómo se dice 1 milisegundo? Mírenlo. 10 a la menos 3. Esto hasta 2 veces el periodo. ¿Cuánto es el periodo de esta señal? 2 milisegundos. 2 veces el periodo son 4 milisegundos, como aparece ahí. Pero yo no veo ninguna sinusoidal. ¿Ustedes la ven? No, evidentemente no. Más adelante entenderán por qué. Esto tiene que ver relación con el muestreo. ¿Cómo solucionamos eso? Pues eso es lo que me dice el siguiente punto de la señal. Esto de repita la discretización para 100 microsegundos. Ah, perfecto. Entonces, esto ya no va a ser 1 milisegundo, sino 100 microsegundos. Entonces, para hacer microsegundos, recuerden por nuestra anotación
de ingeniería, lo pueden colocar 100e a la menos 6. Eso es lo mismo que 100 por 10 a la menos 6. ¿Listo? Y volver a correrlo. ¿Cómo lo pueden correr de forma rápida? Entonces ustedes pueden acudir al editor y darle run o simplemente darle F5 sobre el programa. Si ustedes le dan F5 como el programa, ahora sí salió nuestra señal original. ¿Listo? Miren, no cambió para nada. Lo único que fue diferente fue el muestreo. Existe una relación, que bueno, ustedes la mirarán en el siguiente curso, comunicaciones digitales, entre el muestreo, ¿cierto? La tasa de muestreo, o sea, la frecuencia de muestreo y la frecuencia de la señal para poder reconstruirla. Nosotros comúnmente con 10 puntos, para verla bien en el tiempo, no para reconstruirla, sino para verla bien en el tiempo es suficiente. Eso tiene unas consecuencias importantes en lo que tiene que ver con la carga de la electrónica o de los microprocesadores cuando se está trabajando en algunos sistemas de hardware. Bien, hasta ahí. Con esto tendríamos resuelto el primer punto. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes, por lo general, lo que tienen que hacer es tomar las señales, ¿listo? Y guardarlas. Y ustedes, ¿pero cómo se hace eso? Entonces, pueden tomar la figura, ¿listo? Y aquí en esta pestañita, observen, ¿listo? Pudiesen decirle, maximícemela, ciérremelas todas, ubíquemela en un lado, donde quieran. Yo quiero que me la maximicen. ¿Listo? ¿Bien? Quiero que me la traigan ahí. Entonces, en sus MATLAB va a ser más sencillo, él les va a generar una figura de forma individual y esa figura de forma individual va a tener acceso, ¿cierto?, a algunas características específicas, sobre todo lo que tiene que ver con sus valores. ¿Qué pueden hacer también? Guardarla. ¿Sí? La pueden guardar. Entonces ustedes le pueden decir, ven, quiero guardarla. ¿Listo? La guardan, le ponen un nombre. ¿Listo? Le pueden colocar aquí cuál es el tipo que quieren, en PDF, en JPG, en lo que quieran. Esto, entonces, dependiendo de dónde la vayan a colocar, pues ustedes van a tener los resultados de la señal. Le ponen un nombre y se acabó. ¿Listo? Y después la llaman y la insertan en el documento que ustedes quieran. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, yo tengo una duda. Sí, señor. Profe, ¿cómo se le saca la longitud de onda si la escala está en segundos? Pues ustedes lo que tienen que hacer, ¿cierto? Para calcular normalmente la longitud de onda es suponer que eso va a la velocidad de la luz y dividirlo sobre la frecuencia que ya conocen. Pero si no hace eso, prueba inmensa, como 600.000 kilos, algo así. Pues calculen la 3 por 10 a la 8 dividido la frecuencia que es 500 Hz. ¿Cierto? La longitud de onda de esto evidentemente es gigante. Esto está alrededor de los megas. ¿Eso qué quiere Ok, o sea, decir? no importa que sea un valor inmenso. Sí, no, el valor da, de hecho esa es una ventaja. Los que ya vieron precisamente líneas de transmisión saben de esa ventaja que tiene ese tipo de señales, ¿no? De trabajar a 60 Hz, a bajas frecuencias. Ya cuando usted trabaja a altas frecuencias, evidentemente la longitud de onda se va al mínimo y esa longitud de onda empieza a afectar, ¿cierto?, los circuitos porque ya hacen que incluso mis pistas dentro de una tarjeta electrónica influyan sobre el diseño del circuito. Bien, pero eso es tema de otra asignatura. Es importante que conozcan lo siguiente. Cuando ustedes están sobre la figura, miren que cuando ustedes están sobre práctica, tienen un menú diferente. Pero cuando están sobre la figura, pueden acceder al menú Fibo. ¿Qué pueden hacer ahí? Entonces, ustedes pueden cambiar esto o editar la figura. Entonces, plot edit. Esto pueden editar, moverla, cambiarle el título, etcétera, etcétera. Mira, aquí pudiesen hacer cambiar el título, punto 2, punto 1, lo que ustedes quieran. Esto pueden cambiar el label, es decir, ya ahora MATLAB viene supremamente sencillo para que ustedes inserten eso. Esto, pudiesen cambiar esto en milisegundos, pudiesen cambiar efectivamente los ejes, pudiesen cambiar lo que ustedes quieran. Pero eso no es tan importante como, por ejemplo, intentar agregar las leyendas cuando yo tengo unas determinadas señales. Si ustedes ven, hay varios tipos de leyendas, bueno, en función de la cantidad de gráficas que me salieron, una serie de datos que yo también puedo intentar mover, y esto lo dejo para que ustedes lo investiguen. Esto pueden intentar hacer, colocar los labels, colocar los títulos, las leyendas, remover, colocar una barra de colores y
tantas opciones como ustedes quieran. Pueden colocar barras. Este ya es muy orientado hacia la parte del ventanado, ¿no? Entonces me va a permitir trabajar. ¿Qué más pueden hacer? Guardarla como. ¿Como qué? Como figura para después volverla a abrir en MATLAB. Eso es diferente de abrirla como JPG, ¿no? JPG es la que está lista para enviar a un artículo. Importante, cuando ustedes tengan una figura de esta, les aconsejo, ¿cierto? Que cuando vayan a presentar las figuras, vayan a colocar como tal las figuras, cambien la fuente de estos títulos. ¿Por qué ustedes dirán que soy cansón con cambiar la fuente? Porque si no, cuando ustedes la coloquen en doble columna, les va a provocar algunos problemas. ¿Listo? Tengan en cuenta muy bien eso. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues en la parte teórica, o en la parte teórica, no, llamémosla en la de sus casas, donde no es el MATLAB online, es sencillo entrar y aquí cambiarle el número. Sin embargo, lo pudiesen hacer también aquí, ¿cierto? Con la fuente, cambiándola ahí nomás. ¿Observan? Miren, ahí la cambiaron y automáticamente. Cuando ustedes la lleven a un documento de doble columna, esas letras que aquí se ven muy grandes, se van a ver bien en la gráfica. ¿Listo? ¿Qué más pudiesen hacer? Podrían ampliar la gráfica. Voy a quitarle este lo hice con Property Inspector, ¿vale? Inspector, para que ustedes lo tengan en cuenta. E incluso pudiesen decirle, no, miren, maximicen la figura. Pues cuando él maximiza la figura, ya no es tan fea que se ve la señal, ¿observan? Y eso es para nosotros una maravilla, miren, porque ya el 20 no es lo feo que teníamos ahí, sino que evidentemente tiene una presentación, o es mucho más presentable. Cuando vayan a copiarla, recuerden que hay características importantes como puede ser el copy to clipboard o este tipo de cosas que la pueden llamar, ¿cierto? Al tomar la fotografía de la gráfica. Esto ahí les acabo de tomar. ¿Cuál sería bueno, estas son otras características que no vale la pena en este momento que vale. ¿Alguna duda hasta ahí? Esto pudiesen cambiarle, ponerles semilogarítmico, logarítmico. Esto es importante por el momento que lo vayamos a utilizar en nuestras cálculos de relación señal a ruido, así que es importante. Miren, tantas figuras como ustedes quieran similar Excel. Esto incluso figuras tridimensionales que son una maravilla. ¿Queda hasta ahí? Bien. Si nosotros tenemos eso, pues bastante claro, nosotros ya pudiésemos hacer o resolver cosas más específicas y un poco más complicadas. Por ejemplo, en el punto número 2 me dice, o incluso no, va a ser algo más complicado para que ustedes vean la ventaja que tiene este MATLAB, y es graficar hacer en una gráfica la señal de 1 milisegundo y hacer en otra gráfica la señal de 100 microsegundos. Entonces, voy a afectar el código para que ustedes puedan hacer aquí la de 1 milisegundo, 1 a la menos 3, 1 milisegundo, ¿cierto? A eso le voy a llamar el punto número 1, observenlo acá, punto 1A. ¿Listo? Y voy a copiar todo el mismo procedimiento porque sé que es repetitivo. Y a este le voy a llamar con el doble porcentaje, es una ventaja porque me da salto de línea, ¿no? Punto 1B. Por ejemplo, si ustedes quisieran ordenarlo. ¿Lo observan? Y tan pronto ordenan esto, pues ustedes dicen, ah, pero este era 100 microsegundos. Listo. Pero les va a salir en la misma figura. Así que me voy a aprovechar de una siguiente opción que ustedes ya conocen y es súper, súper buena. Entonces, se conoce como subplot. Entonces, el subplot es una función que me arma una matriz de figuras. Entonces, por ejemplo, yo quiero aquí meter dos figuras en una sola pantalla. Entonces, quiero y le voy a escribir número de filas. Entonces, yo quiero una fila y dos columnas para que sean dos gráficas. Y en la primera gráfica haga esto. Y luego le digo subplot y haga en la primera fila, segunda columna, perdón, en la matriz es de una fila por dos columnas y colóquenlo en la posición 2. ¿Cómo se lee la posición de la gráfica donde va a quedar? La 1 siempre está arriba a la izquierda y empieza a avanzar hacia la derecha hasta que se acabe.
Pues en este caso tengo una fila, dos columnas, entonces ya se acaba en la segunda columna y no va a poder escribir nada más. Esto, pero pudiese ser, por ejemplo, una matriz de 3 por 3, donde aparecen 3 figuras por 3 figuras, eso pudiese ser posible realizar. Bien, lo corro y ustedes van a notar que pues nos va a salir un resultado similar a lo que ya teníamos, pero ahora en dos gráficas. ¿Lo observan? Dije, una fila, dos columnas, donde aquí está el punto 1A y aquí está el punto 1B. Pudiese haberlo hecho de dos filas por una columna en la figura 1, dos filas, ¿cierto? Por una columna, es decir, ya no lo hago de manera horizontal, sino de manera vertical, ¿no? Y el resultado va a ser exactamente igual, ¿listo? Pero ahora la figura, pues aparece ubicada de forma vertical. Obsérvenlo, esto en presentación o en términos de presentación es una maravilla, porque ya tengo las dos figuras y él me dice, venga, ¿cuál es el punto 1? Y pum, yo presento las dos figuras de forma automática y le quito de encima los problemas. ¿Qué ocurre? Pues que las funciones que yo no le edité a la figura, pues, y no la guardé, desaparecen, pero el resto es exactamente igual. Entonces, lo que puedo hacer aquí, decirle nada, por ejemplo, yo quiero que, nuevamente, esto sea, ya está, y en esta figura, quiero que, nuevamente, esto también sea, perdón, 20. Y ya, incluso maximizarla. Aquí como la maximiza, nuevamente la extraigo de ahí tengo la maximización. Y ya está lista la figura. Aquí está un poco solapada, pues ya es cuestión de que yo la arregle para que me quede pues bastante bien. En el punto 1 y el punto 2 hago una separación y ya la tendría lista para mi trabajo. ¿Dudas hasta ahí? Bien. Entonces, si ya tenemos eso, sí señor, dígame. Tengo una duda, profe. O sea, digamos, a la hora de guardar esas imágenes, ¿es mejor guardarlas como figura o como imágenes? Que esa parte no la entendí, no me quedó claro. Ah, no. Siempre lo que yo digo es que si voy a reusar la gráfica, ¿qué es reusar la gráfica? En algún momento voy a necesitar cambiarle los colores, entrar a cambiar la retícula, cambiar los ejes, ese tipo de cosas las tengo que guardar como FIC. FIC es una extensión de MATLAB, para que MATLAB la entienda. ¿Listo? Pero si yo ya sé que la gráfica está lista para pegarla en un documento, pues ya la comparto como JPG, como lo que ustedes quieran de ahí en adelante. O sea, se guarda como figura en caso de que necesite cambiar la gráfica. Es correcto. Así es. Ah, listo, profe. ¿Esto? Profe, qué pena, yo tengo una pregunta. Sí, señor. Es que me perdí ahí en la parte donde aparece la gráfica y usted la arregla para que aparezca más tipo sinusoidal. Estoy re perdido ahí en Del esa 1 al parte. 2. Sí, señor. Ah, listo. No, esto tiene que ver. Estos puntos, recuerden que miren, lo que ustedes están observando, efectivamente en cada uno de ellos, ¿cierto? Es el mismo eje. Me va a graficar dos periodos de 4 milisegundos. Pero lo que estoy diciendo en la ecuación de arriba es que yo voy a muestrear en esta cada 1 milisegundo. Entonces aquí lo que me dice es, el seno de 1 milisegundo en esa señal me da tanto. Verifiquémoslo. El seno de 1 milisegundo, a ver, en función de su voltaje, debería darme, bueno, aparentemente 0. Y ustedes dicen, pero ¿por qué no me da 0? Porque resulta y pasa que miren la escala. La escala aquí es una unidad y aquí la escala es 5 por 10 a la menos 16. Esto prácticamente es 0. Aquí lo que me está diciendo es que cuando lo evalúo aquí, por aproximación, no cae efectivamente en el 0, 0 específico, sino que cae cerquita, me da aproximadamente 5 por 10 a la menos 16, digamos. Cuando cae en 2, me vuelve a dar 5 por 10 a la menos 16, bueno, o 6. Cuando cae en 3, me vuelve a dar 7 por 10 a la menos 16. Y cuando cae en 4, me da menos 7 por 10 a la menos 16. O sea, eso para mí prácticamente es 0. Esto es una cuestión de eje. Si yo la muestreo cada 1 milisegundo, él siempre me va a dar 0. Okay. ¿La observan? Es una impresión del eje. Y eso es lo que le estoy diciendo. Muéstrele a 1 milisegundo para que analice ese tipo de cosas. Luego muéstrela cada 100 microsegundos y analice ese tipo de cosas. ¿Listo? Para que ustedes entiendan pues cómo se podría hacer ese tipo de cosas. Vale, profe. Vale. ¿Listo? Tanto la reconstrucción de manera continua como la reconstrucción de manera discreta en el tiempo, porque la frecuencia es otra cosa. ¿Claro? Listo. Esto, pues creo que me soluciona el punto número 1. Ahora miré al punto número 2. En el punto número 2 me dice repita el procedimiento anterior, ¿cierto? Ahora con los mismos muestreos, pero ahora la señal no es
una sola sinusoidal, sino son dos sinusoidales. Una de 2000 tercios Hertz y otra de 1000 tercios Hertz. Entonces eso es lo que voy a hacer. Pues aquí lo único que hago es volver a copiar estos dos procedimientos. Miren, esto es lo importante para efectos de MATLAB. Yo vuelvo a copiar estos dos procedimientos y adecuo lo que tengo que adecuar. Entonces le doy control C, funciona todo igual. Y copio lo que tengo que copiar. Entonces, punto 2 me dice, para 1 milisegundo, esto muestre una señal con una frecuencia de 2000 tercios. ¿Por qué la coloca de 2000 tercios? Porque no quiere que sea entera. Para que ustedes verifiquen algunas diferencias entre las señales continuas y las señales discretas. Y la otra va a ser de frecuencia de... Perdón. Aquí tengo que colocar dos frecuencias. Frecuencia 1, frecuencia 2, igual a 1000 tercios. Como no nos dice la amplitud, pues entonces yo les voy a dar una amplitud igual a 1. A ambas. ¿Esto? ¿Eso qué quiere decir? Que el tiempo sigue siendo el mismo, pero la señal no sigue siendo la misma. Mire, la suma sería esta A por la primera frecuencia más A por la segunda frecuencia. Esa es la suma de las señales, ¿cierto? Por lo general, la suma de dos sinusoidales de frecuencias diferentes pues provoca una serie de figuras interesantes. Entonces, eso es lo que vamos a manejar. ¿Qué hago? Vuelvo a copiar y dejo esto mismo abajo, pero con una diferencia de frecuencia de muestreo. Mírenlo. Coloco una diferente frecuencia de muestreo y aquí coloco frecuencia 1, no me interesa el periodo, y coloco frecuencia 2 igual a, entonces dije que 2000 tercios y abajo va a ser 1000 tercios. Bien, no olviden colocar los puntos y coma para que no se les imprima nada por pantalla. Entonces, ¿qué hice? Coloqué dos frecuencias, una de 1000 tercios y otra de 2000 tercios. Y sumé dos sinusoidales, una de 2000 tercios y una de 1000 tercios. Y quiero mirar qué tan diferentes son. Esto en función de su periodo de muestreo. ¿Esto para qué sirve? Para que ustedes visualmente me digan cuál es la frecuencia de la señal. Es decir, cómo le calculo la frecuencia a la suma de dos sinusoidales. ¿Cómo le calculo el periodo a la suma de dos sinusoidales? Porque evidentemente el periodo no va a ser este. ¿Listo? ¿Hasta dónde la voy a graficar? Pues voy a tomar la frecuencia menor, esto, solamente para verla, esto, la frecuencia menor es 1000 tercios, para que se vea más larga, como periodo de la señal, para graficar, nada más, para que yo sepa aquí hasta dónde termina la gráfica. Y la corro. Bien, entonces, miren lo que voy a hacer, y esta la maravilla que tiene este MATLAB, y es que en la primera figura, entonces ahora voy a hacer una matriz de 2×2 en figuras, donde en la segunda figura, efectivamente, de 2×2, donde la primera figura es el punto 1, la segunda figura es el punto 1B, o sea, están arriba. El segundo punto, o el punto 2, va a estar en una matriz de 2×2, posición 3, es decir, la 1 era izquierda arriba, la 2 es derecha arriba, la 3 es izquierda abajo, y la 4 será derecha abajo. Ese será el orden que vamos a manejar. Y en las cuentas sí. Entonces, primero siempre hay que colocar la matriz de 2×2 para todas. Y va contando 1, 2, 3 y 4 para ir ubicando la posición. Bien, si quieren le pueden cambiar aquí el título. Entonces aquí le colocan 2B. Aquí le colocan 2A. Aquí le colocan 1B. Y aquí le colocan 1A. Y ya está. Y si todo funciona de manera regular, pues en este determinado momento él debería entregarme el resultado en la figura número 1. Observen. Interesante, claro que es súper interesante. Miren la diferencia ahora que hay entre la gráfica del punto 1, que era una sinusoidal pura, y la gráfica del punto número 2, que es una suma de sinusoidales. Y evidentemente ustedes dicen, venga, la suma de sinusoidales, lo que me dijo es que el periodo cambió. Obsérvenla. ¿Cuál es el periodo de la señal continua? ¿Cuál es el periodo de la señal discreta? Pues aquí afortunadamente es el mismo.
Y nuevamente, cuando yo coloco un tiempo de muestreo en donde precisamente le pegué al valor 0 ahí, pues me va a colocar como si aparecieran todos los valores 0. 1 por 10 a la menos 15, eso es 0. ¿Listo? Y al lado derecha, pues que tengo un tiempo de muestreo que es adecuado para poder observar la señal en el tiempo. Esto es similar a que ustedes les colocaran, por ejemplo, construir un osciloscopio. Y si ustedes no tienen suficiente frecuencia de muestreo, ¿listo? O un periodo de muestreo lo suficientemente pequeño, pues evidentemente el osciloscopio lo que les va a mostrar es lo que tienen a la izquierda, cuando ustedes lo que quieren ver es lo que tienen a la derecha. Esto en términos electrónicos es muy importante, porque esta frecuencia de muestreo al final es una limitante que depende del procesador que ustedes tengan. Por ejemplo, para una FPGA de 50 megas, entonces ustedes van a decir, si tengo 50 megas, la máxima señal que yo puedo representar son, o que no más bien que puedo representar, lo que puedo reconstruir, ¿listo? Son 25 megas. Pero la que puedo mostrar que por general mínimo tendría que colocar 10 o 100 puntos, pues es una frecuencia mucho menor. Y por eso ustedes recuerdan los osciloscopios del laboratorio, ¿cierto? Tenían, pues por ejemplo, máximo podíamos tener una señal de 10 MHz. Y esa señal de 10 MHz, pues para que la miráramos bien, debería tener por allá un microprocesador de algunos 100 MHz y ahí es su costo. ¿Claro hasta ahí? Listo, ¿qué les pedimos o qué se pide analizar en ese segundo punto? Entonces le dice, ¿existe alguna diferencia en los dos dominios continuo y discreto? ¿A qué frecuencia de la suma en la misma en continuo con discreto? Justifique su respuesta. Pues aquí, afortunadamente, pues es la misma frecuencia en continuo con discreto. Hay algunas en las que no. Y eso quiero hacer un énfasis muy importante, sobre todo cuando el tiempo de muestreo es muy pequeño. ¿Cómo lo compruebo? Voy a mostrarlo en el cambio ya no de 100 micros, sino lo voy a colocar, vamos a probarlo en 500 microsegundos. ¿Listo? Voy a mostrarles en 500 microsegundos, simplemente para hacer el ejercicio, una en 500 micros y otra en 1 mili. Bueno, aquí afortunadamente sigue funcionando. Vamos a colocarle un valor más alto. A ver que no sea 500, que no sea múltiplo. 800, a ver qué pasa. Estoy mirando dónde lo estoy graficando porque, claro, lo estoy haciendo en la figura 1B. Miren, lo estoy haciendo acá y es lo que me está provocando el problema. En un segundo porque creo que afecté la que no era. Era el punto 1B, sí, era en el punto 2B. Entonces, aquí era 100 microsegundos, que se mantiene igual, la razón no cambiaba. Y en la segunda, que es la que quiero afectar, le voy a colocar 500 microsegundos. Bien, para que me reemplace siempre la figura, le voy a colocar que me cierre todo, siempre que arranque el proceso nuevamente. ¿Listo? Entonces él me cierra la figura y la vuelve a abrir. Por ejemplo, observen la figura del punto 2B. Con solo haber colocado 500 micros, su, entre comillas, forma cambió ligeramente. ¿Esto? Incluso cuando se colocan valores, diríamos, fraccionarios, como 1000 tercios y 1000 tercios, hay algunos momentos en los cuales, dependiendo de la frecuencia de muestreo, el periodo cambia en el dominio discreto versus el dominio continuo. Y eso quiero que lo tengan en cuenta, que es hacia allá donde va orientada la pregunta. ¿Más o menos vamos bien hasta ahí? Listo, señores. Y de ahí en adelante, pues lógicamente que nosotros pudiésemos hacer tantos puntos como quisiéramos. Pueden hacer el 3, sí, pero aquí el 3 sí tenemos que hacerlo a mano. Entonces, este 3 se van a tomar un tiempito aquí ustedes para que lo hagan. Y hasta aquí iría todo lo que tiene que ver con MATLAB. ¿Tenemos alguna duda específica de nuestra práctica de MATLAB? Profe, una pregunta. ¿No? Era para preguntarte cómo uno puede gráficas. Bueno, creo que pueden hasta más, pero no sabría qué comando usar ahí. ¿Cómo puede que, perdón? ¿Cómo se podrían combinar más de 2 gráficas? Combinar, ¿te refieres a multiplicarlas, mezclarlas, sumarlas o meter más de 2 gráficas en un solo eje? Mezclarlas. Mezclarlas es multiplicarlas o hacer convolución. ¿Cuál de las dos?
Convolución. Ah, pues en MATLAB tiene el comando específico para hacer convolución. ¿Listo? Entonces tú solamente le dan el ancho del vector y le dan conv y ya está. Ella la va a hacer. Ah, listo, profe. ¿Listo? De hecho, Profe, ¿y se nota mucho la diferencia de una suma a una convolución? claro, claro, una suma es una cosa totalmente diferente. O sea, en términos aplicativos, recuerden que una suma es tomar las señales punto a punto y sumarlas. ¿Cierto? O sea, la primera muestra con la primera muestra, la segunda muestra con la segunda muestra, la tercera muestra con la tercera muestra. Pero una convolución es tomar la primera muestra y sumarla con toda la otra señal y obtener un resultado. Luego la segunda muestra y sumarla con toda la otra señal y obtener un resultado. Eso es una mezcla de señales. ¿Sí ven? Son dos conceptos diferentes. Una cosa es sumarlas porque sumarlas la suman al mismo tiempo. Mientras que en la convolución entra una señal, luego entra la otra, coge una señal de la primera y la compara con toda la segunda. Una señal de la segunda señal de la primera y la compara con toda la segunda. La tercera señal de la primera y la compara con toda la segunda. Y siempre las va sumando y va obteniendo un resultado. Son dos conceptos diferentes. Recuerden que la suma nosotros la utilizamos exclusivamente, por ejemplo, para intentar detectar errores en el mismo tiempo. Esto es en función del tiempo, ¿cierto? Mientras que la convolución, por lo general, nosotros la utilizamos es para intentar identificar qué tanto se parece una cosa a la otra. Bien, por ejemplo, para detectar correlación, para intentar detectar si una imagen se parece a la otra, qué pasaría si mezclo una imagen con otra, etcétera, etcétera. Ese parámetro de convolución es súper importante, tan abstracto como importante. No entendemos muchas veces, ¿no? Esa convolución que cuando ustedes se ponían a hacer la mano, eso es una tortura hacer la convolución a mano, pero pues con MATLAB va a ser mucho más sencillo y efectivamente pues el procesador de los computadores nos va a ayudar un montón. Pero cada uno tiene una aplicación diferente, ¿vale? Son dos cosas diferentes, recuerden. Una cosa es sumar, una cosa es multiplicar, esos dos se hacen punto a punto, obsérvenlo, porque están en el mismo tiempo, mientras que la convolución no. La convolución es una cosa que nos hace migrar dos señales, ¿cierto? A la multiplicación, pero en el dominio de la frecuencia. O sea, convolucionar es multiplicar dos señales en el dominio de la frecuencia, para que me entiendan. Que es totalmente diferente, ¿no? Nosotros todo lo hemos visto en el tiempo. Y precisamente el hecho de verlo en el tiempo no nos permite entender la convolución. Si nosotros viéramos todo en el dominio de la frecuencia, de cómo vibran las señales en función de su frecuencia, pues sería mucho más sencillo para nosotros entender la convolución, que sería una multiplicación de señales, pero en el dominio de la frecuencia. Y quiero que lo tengan muy claro. ¿Dudas, preguntas? Bien, entonces, por favor, voy a estar aquí conectado. Yo hasta acá va el video, que va a quedar en nuestra reunión típica de Zoom.